¿Qué es semejanza de triángulo? La diferencia con congruencia es que en congruencia pedían que tuvieran la misma forma y el mismo tamaño. En semejanza vamos a tener la misma forma, pero distinto tamaño. Bueno, puede ser el mismo también, pero usualmente vamos a tener distinto tamaño, pero sí lo importante es que tenga igual forma. ¿Okay? Entonces, dos figuras son semejantes si tienen la misma forma, pongámoslo entre paréntesis, podría ser que tengan distinto tamaño, ¿verdad? Podrían tener distinto tamaño. Usualmente para que tengan la misma forma, tiene que cumplir que sus ángulos correspondientes sean iguales. Entonces, igual voy a hacer un triángulo, vamos a hacer un triángulo semejante y vamos a hablar de la notación y todo. Voy a bajar un poquito más. Entonces hagamos un triángulo. Ok. En la compu siempre queda súper cómodo, ¿verdad? Porque de hacer un triángulo semejante es simplemente copiar este. Y este hacerlo más pequeño, hacerlo más grande. Entonces simplemente esperemos que esto mantenga proporciones. Ah, sí, genial, mantiene proporciones. Todos esos son triángulos semejantes al original. Entonces, bueno, este, por ejemplo, es un triángulo semejante al original. Vean que tienen la misma forma, pero es más pequeño. Para algunos, no sé si en el cole, ahora con los nuevos programas que estaban en el 2012, que ya supongo que ustedes por ahí vieron varias cosas con los nuevos programas. Por ahí también venía la idea de que, por ejemplo, si uno pone un foco, ¿verdad? Si uno pone un foco ahí en algún lugar, y entonces este foco, vamos a ver si lo logro, este foco proyecta, qué feo me sale, este foco alumbra esta figura y entonces la sombra que proyecta, por ejemplo, en una pared, ¿verdad? Es la misma figura en su forma, pero no en su tamaño, ¿verdad? ¿Okay? Entonces imagínense como si ese punto rojo que hice ahí, si fuera un foco, ¿verdad? Entonces yo lo alumbro hacia el triángulo. De hecho, lo podrían hacer ustedes, ¿verdad? Coger un triangulito ahí recortado de papel, coger un foco, alumbrarlo y ver cómo queda la sombra proyectada en la pared. Bueno, esos dos triángulos, la sombra y el original, son semejantes. Tienen la misma forma, aunque uno sea más grande que el otro. Ok, los nombres los vamos a poner exactamente igual. O sea, les decía que es costumbre, ya se me acabó el control Z, que es costumbre para los nombres de los triángulos siempre usar ese A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula para los vértices. Y entonces si a un vértice le llamo A mayúscula, su lado opuesto le llamo A minúscula. Si un vértice es B mayúscula, su lado opuesto es B minúscula. ¿Okay? Si este es C, su lado opuesto es C minúscula. Aquí le voy a llamar a este A', que es el correspondiente con A, con el vértice A. Este va a ser B'. Este de aquí va a ser C', y por aquí va a estar el lado C', el lado A' y el lado B' minúsculas. Los ángulos, pues este era alfa, este era alfa', este es beta, este es beta', y este zeta, le podemos llamar zeta'. Ese es el nombre usual que vamos a usar entonces para los triángulos. Esa es la forma en cómo se nombra tradicionalmente, digamos, un triángulo. Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso que son dos figuras semejantes? Si dos triángulos son semejantes, ¿okay? Cumplen lo siguiente. ¿Okay? Dos triángulos semejantes
¿Cumplen qué? Los ángulos correspondientes van a medir lo mismo. O sea, en este caso, alfa es igual a alfa prima. Beta es igual a beta prima. La medida del ángulo, en realidad. Yo creo que ahí igual estoy haciendo un abuso del lenguaje, porque los ángulos no son iguales, en realidad son distintos, pero miden lo mismo. Entonces, la medida del ángulo alfa es igual a la medida del alfa prima. La medida de beta es igual a beta prima. La medida de zeta es igual a zeta prima. Con eso ya se cumple la semejanza, pero además, como tienen la misma forma, o sea, simplemente es una proporción. No sé si aquí, ¿verdad? Lo hice a grosso modo, pero uno puede hacer, no sé, que un triángulo sea el doble del otro. ¿Lo ven? Hay una proporción para decirme qué tan grande es uno con respecto al otro. Si uno es el doble del otro, entonces los lados siempre van a tener uno el doble del otro, ¿verdad? Por lo tanto, esas proporciones siempre se mantienen. Además de que los ángulos son iguales, si ustedes hacen la proporción del lado A, de la medida del lado A, entre la medida del lado A', esa proporción va a mantenerse en los lados B y va a mantenerse en los lados C. Bueno, también hay criterios de semejanza, que yo no tengo que ponerme a revisar que todas estas condiciones, ¿verdad? Esas tres de los ángulos y que esas divisiones de los lados todas sean iguales. No hace falta en realidad revisar todo eso, sino que hay ciertos criterios que me hacen esto más sencillo. Uno de los criterios es el ángulo-ángulo. Vean qué interesante, aquí en congruencia era ángulo-ángulo y el lado en medio. En semejanza, solamente con conocer dos ángulos que midan lo mismo, ya son semejantes. Entonces, criterios de semejanza, el primer criterio que vamos a poner es el ángulo-ángulo. Vamos a bajar un poquito. Okay. Criterio, ángulo-ángulo. Entonces, este dice que con solo que dos ángulos sean congruentes, ya las figuras son semejantes. Se me olvidó la notación de semejanza, ¿verdad? No la puse arriba. Si todo esto se cumple, vamos a decir que el triángulo ABC es semejante, en este caso solo usamos esa figurita, ¿verdad? Como la que hacemos sobre la ñ, ¿verdad? Creo que se llama virulilla, pero no estoy seguro. Que esta figurita, ¿verdad? Ahí decimos que el triángulo ABC es semejante al triángulo A'B', C'. Esa es la notación que utilizamos para decir que dos triángulos son semejantes. Igual que en congruencia, se supone que si lo escribí de esa forma es porque el vértice A corresponde con el A', el B con el B', el C con el C', entonces los lados correspondientes serían AB con A'B', ¿verdad? AC con A'C' y BC con B'C'. Ok, entonces criterio ángulo-ángulo. Si dos ángulos del triángulo son congruentes, dos ángulos de los triángulos, en realidad, ¿verdad? No es solo un triángulo. Si dos ángulos de los triángulos son congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo A'B', C'. Ok, solo se necesitan dos ángulos. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180 grados. Entonces, con solo conocer que tienen dos ángulos que miden lo mismo, en realidad con eso yo puedo decir que ya los tres miden igual. Y con solo que los tres midan igual, ya se cumple la semejanza. La forma de los triángulos va a ser la misma. ¿Ok? ¿Qué otro criterio o qué otros criterios vamos a tener? Bueno,
Vamos a tener, por ejemplo, el criterio lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Siempre haciendo referencia a la figura que hice inicialmente. Si ustedes se dan cuenta que la proporción de los lados es la misma en todos los lados correspondientes de los triángulos, entonces fijo son semejantes. O sea, con solo cumplir esta proporción de los lados, ya yo sé que hay semejanza. ¿Okay? Si esto ocurre, entonces esos triángulos son semejantes. ¿Okay? Ese es otro criterio entonces que vamos a tener disponible. ¿Qué más? Vamos a tener el lado, ángulo, lado. Dos lados proporcionales y el ángulo entre ellos congruente. Entonces, criterio, lado, ángulo, lado. Aquí ocupamos dos ángulos proporcionales. ¿Okay? Si dos lados de los triángulos son proporcionales, y el ángulo entre ellos es congruente, el ángulo entre ellos es congruente, mide lo mismo. Entonces vamos a tener que esos triángulos son eh, semejantes. ¿Okay? Entonces el triángulo ABC va a ser semejante al triángulo A'B'C'. Ok, ¿qué más? Bueno, podríamos tener el ángulo lado ángulo, dos ángulos. Bueno, de hecho ese no hace falta, ¿verdad? Porque si dos ángulos son iguales ya, son congruentes, ya el criterio ya está listo. Creo que esos son todos los criterios que necesitamos, bueno, los que usualmente se dan. En este último, bueno, hay varias opciones, no sé si escribirlas todas, por ejemplo, en este caso sería, digamos, una opción que la proporción de los lados A y de los lados B es la misma, o sea, están bajo la misma proporción y cita es congruente en ambos triángulos. Esa es una opción. La otra opción, bueno, que más bien la proporción entre los lados A es igual a la proporción entre los lados C y el ángulo que queda entre ellos, que es beta, sea congruente. Por último, la otra opción es que los lados B cumplan que la proporción es la misma que los C y el ángulo entre ellos, que sería alfa, sea congruente. ¿Okay? Si se cumple alguna de esas tres en el dibujo que hicimos, si se cumple alguna de estas tres condiciones, entonces vamos a saber que esos triángulos son semejantes. Muy bien. Voy a hacer, aquí sí vamos a hacer unos cuantos ejemplos